Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la figura de Ernesto Che Guevara. Un nombre, conocido en todo el mundo, ¿no? Esa foto de Korda es increíble, una de las más reproducidas. Pero claro, al mismo tiempo es una figura que levanta pasiones, ¿eh? Muy encontradas, muchísima controversia todavía. Nuestro objetivo hoy es mirar un poco todas esas caras, ¿no? Basándonos en la información que hay. Ver su trayectoria, por qué unos lo admiran tanto y por qué otros lo critican tan duramente. Intentar ver qué hay detrás del ícono. Ok, vamos a desgranar esto. Sí, es que es un personaje histórico, pero cuya imagen, se ha mitigado de una manera brutal. Se ha comercializado muchísimo también. Y a veces, eso eclipsa a la persona real, con sus luces y sus sombras, que las tuvo, y muchas. La idea es intentar mostrar esos distintos ángulos, ¿no? Lo que nos cuentan las fuentes sobre él. Empecemos por el principio, sus orígenes. Nace en Rosario, Argentina, en 1928, aunque hay un pequeño lío con las fechas, mayo o junio. Sí, oficialmente el 14 de junio, aunque parece que pudo ser mayo. Cosas del registro. Venía de una familia argentina de clase alta, venida menos a ratos, con sus altibajos económicos. Y una infancia complicada por el asma, ¿no? Pero también muy intelectual. Mucho. El asma lo marcó, pero era un lector voraz. Poesía, filosofía, Sartre, Camus. Leía de todo. Ya de joven era, un poco rebelde, bastante desaliñado por lo visto. Le llamaban chancho, ¿no? Por eso. Exacto, chancho. Esa rebeldía, esa inquietud, le llevó a estudiar medicina en Buenos Aires. Consta que se graduó en 1953, aunque luego hubo quien lo puso en duda, pero los registros están ahí. Pero incluso antes de acabar, ya se había lanzado a esos viajes que fueron, fundamentales. 52. ¿Qué supuso ese viaje realmente para él? Pues fue, yo diría, una transformación total. Fue un choque brutal con la realidad de Latinoamérica. La pobreza, la desigualdad, las enfermedades. En Perú, por ejemplo, conoció al doctor Hugo Pese. Trataba la lepra y le introdujo al marxismo, pero un marxismo muy latinoamericano, el de María Tigui. Fue clave. De ahí sale ese brindis famoso, ¿no? El de América Unida. Justo, en San Pablo, Perú. Constituimos una sola raza mestiza. Brindo por Perú y por América Unida. Refleja ya esa conciencia continental que estaba, naciendo en él. Y no se quedó quieto. Hubo un segundo gran viaje casi seguido. Efectivamente, entre el 53 y el 54, con Cálica Ferrer y otros amigos. Recorre Bolivia, que acababa de tener la revolución del 52, otra vez Perú, Ecuador, Centroamérica. Seguía empapándose de la realidad del continente, contactando con gente, viendo la situación de primera mano. Y en ese segundo viaje, la parada en Guatemala en 1954 parece crucial, un punto de no retorno casi. Totalmente. Llega justo cuando está el gobierno progresista de Jacobo Arbenz. Entra en contacto con exiliados políticos, entre ellos Hilda Gadea, que sería su primera mujer, y también con cubanos que habían participado en el asalto al Moncada, como Ñico López. Y vive en directo el golpe de Estado contra Arbenz. Exacto, un golpe apoyado, orquestado de hecho por la CIA. Ver cómo EEU intervenía para tumbar un gobierno elegido le radicalizó de una forma tremenda. Es entonces cuando le escribe a su tía Beatriz esa carta tan famosa, ¿no? Donde dice que juró ante una estampa de Stalin, fíjate, no descansar hasta ver aniquilados estos pulpos capitalistas. Guatemala fue el catalizador definitivo de su antiimperialismo y su apuesta por la lucha armada. Entendido. Entonces, de esa experiencia tan fuerte en Guatemala a encontrarse con Fidel Castro en México en 1955, el paso parece lógico. Sí, bastante lógico. Se conocen a través de cubanos exiliados y conecta enseguida con las ideas de Fidel. Se une al movimiento 26 de julio. En principio iba como médico para la expedición que preparaban. La del Yategrama, en 1956. Esa misma. El desembarco en Cuba fue un auténtico desastre militar. Casi los aniquilan. Pero unos pocos supervivientes, entre ellos Fidel, Raúl, el Che, lograron llegar a la Sierra Maestra y empezar la guerrilla desde cero, prácticamente. ¿Y en la sierra su papel cambia? Ya no es solo el médico. No. Enseguida destaca como combatiente. Era valiente, muy disciplinado, pero también extremadamente duro, implacable. Hay un episodio muy conocido, la ejecución de Eutimio Guerra, un campesino que los había traicionado. Parece que otros dudaban, pero Guevara lo ejecutó él mismo.
Eso marcó su reputación de hombre duro. ¿Y Fidel confía en él? Muchísimo. Lo nombra comandante, el segundo al mando militarmente hablando, solo por detrás de Fidel. Esto también generó tensiones, ¿eh? Dentro del propio movimiento 26 de julio, había sectores en las ciudades, en el llano, que lo veían como un marxista demasiado radical. Y él, a su vez, los consideraba poco revolucionarios, casi de derechas. A pesar de esas tensiones, la guerrilla sobrevive a la ofensiva de Batista y empieza a expandirse. Guevara toma el mando de la Columna 8 y llega el momento clave de la Batalla de Santa Clara, a finales de 1958. Fue ese su gran éxito militar. Sin duda alguna. La toma de Santa Clara fue decisiva, estratégicamente brillante. El famoso episodio del descarrilamiento del tren blindado que empleaba Batista con refuerzos. Fue un golpe moral tremendo para el ejército. Esa victoria aceleró la caída del régimen. Pocos días después, el 1 de enero de 1959, Batista huye de Cuba. La batalla de Santa Clara fue la llave. El mando de la fortaleza de la Cabaña. Y aquí, bueno, aquí entramos en una de las partes más oscuras y polémicas de su biografía. Sí. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y terriblemente controvertida, claro. La Cabaña se convierte, en los primeros meses de 1959, en el principal centro de los llamados juicios revolucionarios. Eran juicios sumarísimos contra militares, policías, funcionarios, figuras del régimen de Batista acusadas de crímenes. ¿Y el resultado? En muchísimos casos era el fusilamiento. ¿Se sabe cuánta gente? Las cifras varían según las fuentes, pero se habla de unos 550 fusilados en toda Cuba en ese periodo inicial, y una parte significativa de ellos pasaron por la Cabaña bajo la supervisión directa de Guevara. Es un tema muy duro. Y él nunca se arrepintió de eso, ¿verdad? Públicamente, al menos. No, para nada, al contrario. Hay una declaración suya muy famosa en la ONU en 1964 donde lo dice con todas las letras. Fusilamiento, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. La justificación oficial era la justicia revolucionaria contra torturadores y asesinos del régimen anterior. Pero claro, la falta de garantías procesales, la rapidez de los juicios, la escala, pues generan un debate enorme sobre si fue justicia o venganza y sobre el papel del Che como responsable directo. Es un punto central de las críticas. Tras ese periodo tan intenso en la Cabaña, se integra ya en la estructura del nuevo Estado. Le dan la nacionalidad cubana por méritos de guerra, preside el Banco Nacional, luego ministro de Industria. Un cambio radical, de guerrillero a, digamos, gestor. Sí, una transformación muy compleja. Fue una figura absolutamente clave en esos primeros años. Impulsó la radicalización del proceso revolucionario hacia el socialismo y el acercamiento a la Unión Soviética. Una de sus primeras grandes tareas fue la reforma agraria, que fue muy popular, claro. Pero su gran proyecto, su obsesión casi, era la creación del famoso hombre nuevo socialista. ¿Qué significaba eso exactamente? Pues un individuo que actuara movido por la conciencia social, por el deber, por el altruismo, no por el interés material o los incentivos económicos. Quería cambiar la mentalidad de la gente a través del trabajo voluntario, la educación ideológica. ¿Y cómo se tradujo eso en la práctica? Sobre todo en la economía, que era su ámbito como ministro. Pues lo fascinante aquí es el choque brutal entre ese idealismo y la cruda realidad económica. Sus ideas sobre el hombre nuevo le llevaron a intentar eliminar o minimizar los incentivos materiales en el trabajo. Como ministro de Industria, se fascinó con los modelos de planificación centralizada de Europa del Este, de Alemania Oriental, por ejemplo. Intentó aplicarlos en Cuba. Pero no funcionó muy bien, ¿no? No, la verdad es que su gestión económica es considerada, de forma bastante generalizada, un fracaso. Se le achaca un profundo desconocimiento de los mecanismos económicos, decisiones muy voluntaristas, a veces erráticas, tanto en el Banco Nacional como en industria. Cuba no era Alemania del Este, claro. La industria azucarera tenía sus propias lógicas. Y los famosos domingos rojos de trabajo voluntario, pues no siempre eran tan voluntarios, y su productividad era cuestionable. Muchos lo vieron como una carga impuesta. Y mientras tanto, en el plano internacional, su figura era cada vez más visible. Muchísimo. Se convirtió en una especie de embajador itinerante de la Revolución cubana. Viajó por todo el mundo, países del tercer mundo, China, la Unión Soviética. Se entrevistó con Nasser, con Nehru, con Mao, con Khrushchev. Pero ojo, desarrolló una postura bastante crítica con la Unión Soviética.
La consideraba demasiado burocrática, demasiado preocupada por la coexistencia pacífica con Estados Unidos y poco comprometida, según él, con la extensión de la revolución a nivel mundial. Esa tensión se notó en momentos críticos, como la crisis de los misiles de 1962. Claramente, durante la crisis de los misiles, Guevara adoptó una de las posturas más radicales dentro del liderazgo cubano. Estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso aceptando el riesgo de un enfrentamiento nuclear con Estados Unidos si los soviéticos no mantenían una línea dura. Era muy extremo en eso. Precisamente esa vocación por exportar la revolución es lo que le lleva a dejar Cuba, ¿no? En 1965. Sí, llega un punto en que siente que su papel en Cuba ya está cumplido, que el gobierno se ha consolidado y que su verdadera misión es llevar la lucha a otros lugares. Renuncia a todos sus cargos, a su grado de comandante, incluso a la nacionalidad cubana. Lo hace en una carta de despedida muy emotiva a Fidel, donde dice eso de «Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos». Quería ser coherente con su idea de la revolución mundial. El primer intento fue en África, en el Congo, y fue, bueno, un fracaso bastante sonado. Un desastre total, sí. En 1965 se va clandestinamente al Congo para intentar apoyar a la guerrilla Simba, que luchaba contra el gobierno pro-occidental. Pero se encontró con una realidad muy diferente a la de Cuba. Desorganización, falta de disciplina de los combatientes locales, divisiones internas, desconocimiento absoluto del terreno y de la cultura. Fue una experiencia muy frustrante para él. Después de unos 9 meses, tuvo que retirarse. Él mismo lo reconoció en un escrito que se publicó mucho después, Pasajes de la Guerra Revolucionaria, Congo. Lo tituló o subtituló. Esta es la historia de un fracaso. Fue una lección muy dura. Pero no se rindió. Después del Congo, su siguiente objetivo fue Bolivia. Sí, su último proyecto revolucionario. A partir de finales de 1966, organiza en Bolivia el llamado Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Era un grupo muy pequeño, unos 50 guerrilleros, cubanos veteranos de Sierra Maestra y Congo, algunos bolivianos reclutados, pocos, y un puñado de extranjeros, como la famosa Tamara Bunke, Tania. Pero las condiciones eran peores aún que en el Congo, si cabe. Un aislamiento total. La zona elegida no era la ideal, y sobre todo la falta absoluta de apoyo por parte del campesinado boliviano. Los campesinos desconfiaban, no entendían su lenguaje, a veces hasta los delataban. Eso iba en contra de su propia teoría del foco guerrillero que necesitaba ese apoyo campesino. Exactamente. Fue un error de cálculo fundamental. Y además, el ejército boliviano, que al principio lo subestimó, recibió asesoramiento y entrenamiento específico de la CIA y de los Rangers estadounidenses para combatirlos. La persecución fue cada vez más eficaz. Y el final es conocido. La captura y ejecución en octubre de 1967. Sí. Tras meses de combates, huidas, hambre y enfermedades, el grupo queda reducido y cercado en la quebrada del Yuro. El 8 de octubre de 1967, Guevara es herido en combate y capturado. Lo trasladan a la escuelita de un pueblo cercano, La Higuera. Y al día siguiente, el 9 de octubre, llega la orden del alto mando boliviano, del presidente Barrientos, ejecutarlo. El encargado fue un sargento, Mario Terán. Esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sobre cómo se trató a un prisionero de guerra, al margen de su ideología. Y luego está toda la historia con sus restos. Claro, su ejecución sumaria, sin juicio, fue y sigue siendo muy controvertida. Fue una decisión política para evitar un juicio que le diera una plataforma internacional. Después su cuerpo fue llevado a Bahía Grande, expuesto públicamente como trofeo fotografiado, y luego enterrado en secreto para que su tumba no se convirtiera en lugar de peregrinación. Pasaron 30 años hasta que en 1997 una misión cubano-argentina encontró una fosa común en Bahía Grande e identificó sus restos, junto a los de otros compañeros. Hubo también cierta polémica con la identificación, pero bueno, finalmente fueron trasladados a Cuba y hoy descansan en un mausoleo en Santa Clara, la ciudad de su gran victoria militar. Y es curioso porque es precisamente su muerte, esa imagen del Che muerto en la higuera, la que catapulta definitivamente su figura a nivel mundial. Se convierte en un icono global. Paradójicamente sí, su muerte lo convierte en mártir,
la foto de Korda, que ya existía, se vuelve el símbolo por excelencia de la rebeldía de la juventud que protesta en el 68, de la izquierda que no se conformaba con el socialismo real de Moscú, de los movimientos de liberación en el Tercer Mundo. Representa al revolucionario puro, idealista, coherente hasta el final, que muere joven por sus ideas. Y la gran ironía es que ese símbolo anticapitalista por excelencia acaba convertido en uno de los productos más vendidos del merchandising capitalista: camisetas, pósters, tazas. Pero claro, para que un personaje histórico se convierta en un icono así tan potente, ¿no hay siempre un proceso de, digamos, de edición de su biografía? Inevitablemente. El mito siempre simplifica, siempre selecciona. En el caso del Che se tiende a destacar, lógicamente, la aventura de los viajes, el heroísmo en la guerrilla, la entrega, el sacrificio final, la parte más épica y romántica, si quieres. Y por contra se suelen omitir, minimizar o justificar los aspectos más incómodos o problemáticos: su origen familiar acomodado, los fracasos evidentes en su gestión como ministro, la dureza extrema que mostró, su papel directo en las ejecuciones de la cabaña, algunas posturas políticas muy radicales, casi fanáticas. El icono del Che es, en gran medida, una construcción posterior, una versión depurada y a menudo descontextualizada de la compleja y contradictoria figura histórica de Ernesto Guevara. Entonces, si tuviéramos que resumir las críticas más importantes que se le hacen hoy en día, más allá de lo que ya hemos comentado de la cabaña o la economía, ¿cuáles serían? Pues yo diría que se agrupan en varios ejes. Primero, la violencia. No solo la cabaña, también las ejecuciones sumarias durante la guerrilla en Sierra Maestra. Sus críticos más duros lo califican directamente de sádico, de máquina de matar, de pistolero ideológico. Segundo, el fracaso político y económico, como decíamos. Se le acusa de haber impuesto políticas desastrosas por puro dogmatismo ideológico y por una incompetencia manifiesta en temas de gestión. Tercero, su teoría del foquismo guerrillero. Hay quienes sostienen que esa estrategia de crear dos, tres, muchos Vietnam fue nefasta para Latinoamérica, que inspiró a grupos que acabaron usando la violencia indiscriminada y el terrorismo, causando mucho sufrimiento en la región e incluso en Europa, según algunas interpretaciones. Y en los últimos años han cobrado mucha fuerza también las acusaciones de racismo y sobre todo de homofobia. Sí, es un tema que ha salido mucho a la luz. Por un lado, se han rescatado citas de sus diarios de juventud, los de los viajes en moto, donde hace comentarios despectivos sobre la población negra. Hay quien dice que eso fue algo juvenil y que luego evolucionó hacia el antirracismo. Pero las citas están ahí. Y luego está el tema de la homofobia, que parece más documentado y persistente. Consideraba la homosexualidad una desviación burguesa, algo incompatible con el hombre nuevo revolucionario. Se le vincula directamente con la creación, ya en 1960, del primer campo de trabajo forzado en la península de Guanajacavives. Ese campo fue un antecedente directo de las UMAP, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que funcionaron a mediados de los 60. Campos de reeducación. Exacto, donde se internó a miles de personas consideradas antisociales o desafectos a la revolución: homosexuales, religiosos, testigos de Jehová, sacerdotes, hippies, jóvenes con pelo largo. El lema de uno de esos campos era, fíjate, el trabajo os hará hombres. Tremendo. Sí, esto genera un debate muy intenso hoy. Era simplemente un reflejo de los prejuicios machistas y homófobos de la época, muy extendidos también en la izquierda, o fueron acciones específicamente impulsadas por él que merecen una condena clara. Por eso resulta tan chocante y polémico ver a veces su imagen en manifestaciones del orgullo LGTBIQ+. Claro, pero frente a todas estas críticas tan duras, hay que decir que las adhesiones a su figura siguen siendo enormes, ¿no? Por supuesto, masivas. Para millones de personas en todo el mundo, el Che sigue siendo un símbolo potentísimo de lucha contra el imperialismo, de defensa de la justicia social, de compromiso radical con los pobres y los oprimidos. Lo ven como un ejemplo de coherencia, de alguien que vivió y murió por sus ideales. Ha inspirado y sigue inspirando a muchísimos movimientos sociales, líderes políticos, sobre todo en Latinoamérica. Pensemos en Evo Morales en Bolivia, por ejemplo. Sus defensores argumentan que no se le puede juzgar con los ojos de hoy, que hay que entender sus acciones en el contexto brutal de la Guerra Fría, de la lucha contra dictaduras sangrientas apoyadas por Estados Unidos, que la violencia era una realidad en ambos bandos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final nos encontramos ante una figura poliédrica, es poco decir. Médico, viajero, guerrillero, comandante, ministro, teórico de la revolución, icono cultural.
Y al mismo tiempo, para sus críticos, verdugo, gestor inepto, dogmático, su vida, y más aún su imagen después de muerto, parece un espejo donde se reflejan tensiones ideológicas, culturales muy profundas que llegan hasta hoy. Exactamente. Esa es la clave, creo. La pervivencia global del símbolo Che, de ese icono casi pop, contrasta de forma brutal con la enorme controversia sobre sus acciones reales y el impacto, a menudo negativo, de sus ideas políticas y económicas. Hay un abismo inmenso entre el mito simplificado, idealizado muchas veces, y la complejidad, las contradicciones, las luces y las muchísimas sombras de la figura histórica real de Ernesto Guevara. Lo cual nos deja pensando, ¿no? Más allá de si uno lo admira o lo detesta, cómo se construyen estos mitos políticos tan potentes y tan duraderos. ¿Qué función cumplen? ¿Necesitamos esos héroes o villanos tan claros? Y sobre todo, ¿es posible separar al icono de la persona histórica con todas sus aristas? Y deberíamos siquiera intentarlo. Queda ahí la reflexión para cada uno sobre cómo interpretamos estas figuras tan complejas del pasado y cómo siguen resonando en nuestras disputas del presente.